¿Crees que alguna vez has enfrentado un peligro real? Entonces, prepárate para cambiar de opinión. Existen lugares en este planeta donde simplemente respirar puede ser un error fatal. Entornos tan extremos que desafían la lógica de la supervivencia humana y créelo, algunas personas aún llaman a estos sitios su hogar. Imagina un lago que convierte a los animales en piedra, una selva tan traicionera que devora a quienes se atreven a cruzarla, una isla donde cualquier visitante es atacado sin previo aviso, o incluso un desierto que alcanza temperaturas tan absurdas que hasta las bacterias tienen dificultades para sobrevivir. No estamos hablando de ciencia ficción. Todos estos lugares existen y algunos pueden estar mucho más cerca de lo que imaginas. En este recorrido exploraremos 14 de los lugares más peligrosos del mundo. Cada uno de ellos es una verdadera prueba para la vida, ya sea por un frío extremo, un calor insoportable, fenómenos naturales impredecibles o incluso la presencia de animales feroces y tribus hostiles. Pero lo más impresionante es que algunas de estas regiones no solo son exploradas, sino que están habitadas. ¿Cómo logran estas personas vivir en tales condiciones? A lo largo de este viaje, verás que el planeta aún guarda secretos aterradores y desafíos que ni siquiera la tecnología moderna ha podido superar. Mientras que algunos de estos paisajes parecen sacados de una pesadilla, otros esconden una belleza hipnotizante que atrae a exploradores y aventureros dispuestos a arriesgarlo todo por una experiencia única. Pero ahora te pregunto, ¿te atreverías a visitar alguno de estos lugares? Algunos pueden parecer irresistibles, una oportunidad para ver de cerca un espectáculo de la naturaleza. Otros, en cambio, te harán sentir escalofríos con solo imaginar la posibilidad de estar allí. Aquí están los 14 lugares más peligrosos de la Tierra. 1. Oymyakon, Siberia. Ubicado en la vasta región de Yakutia, en el este de Siberia, Oymyakon ostenta el título de el lugar habitado más frío del mundo. Basta decir que, en el año 1924, se registró una temperatura de increíbles 71 grados con 2 décimas bajo cero, un récord absoluto para cualquier comunidad humana. Si crees que el invierno en tu ciudad es duro, intenta imaginar vivir en un lugar donde toser al aire libre puede hacer que se formen pequeños cristales de hielo en tu rostro al instante. En Oymyakon, el invierno no es solo severo, es implacable. Las temperaturas promedio suelen estar por debajo de 50 grados bajo cero, y cualquier exposición prolongada sin protección térmica puede causar daños graves al cuerpo. Por eso, la vida cotidiana allí sigue un conjunto de reglas casi impensables para quienes viven en regiones más cálidas. Por ejemplo, la mayoría de los automóviles nunca se apagan durante el día. Dejar que el motor se enfríe puede significar horas de intento para volver a encenderlo o, en el peor de los casos, que quede completamente congelado. La rutina de la población local gira en torno a un estilo de vida adaptado al hielo. La pesca sigue siendo una actividad frecuente, pero en invierno implica abrir grandes agujeros en ríos congelados, cuya capa de hielo puede tener más de 1 metro de espesor. La carne de reno es uno de los principales alimentos de la dieta, ya que el cultivo de vegetales es extremadamente limitado, debido a la imposibilidad de mantener plantaciones en un suelo permanentemente congelado, el llamado permafrost. Por increíble que parezca, hay escuelas, comercios básicos e incluso una infraestructura mínima en funcionamiento. Las clases solo se suspenden cuando las temperaturas caen por debajo de 55 grados bajo cero, es decir, no es raro que los niños vayan a la escuela con 50 grados bajo cero. Esta resiliencia cultural es impresionante. El pueblo en sí tiene solo unos pocos cientos de habitantes, quienes están acostumbrados a vivir prácticamente 24 horas al día envueltos en ropa pesada, siempre atentos al riesgo de hipotermia. Otra curiosidad es que, durante el verano,
La región de Oymyakon puede alcanzar temperaturas positivas y los días se vuelven largos. Después de todo, estamos en latitudes muy al norte, donde el sol se pone muy tarde y en algunos períodos prácticamente no anochece por completo. Sin embargo, esta tregua dura poco. En cuestión de semanas, el invierno regresa con toda su fuerza. En términos de infraestructura, existen calefactores de leña tradicionales, combustibles fósiles y algunas soluciones alternativas, pero la realidad es que gran parte de la energía se destina simplemente a mantener las casas calientes y evitar que las instalaciones básicas se congelen. Incluso los baños internos son un desafío, ya que las tuberías pueden congelarse en minutos si no tienen un aislamiento térmico adecuado. Por ello, muchas construcciones tienen baños externos, lo que evidentemente no es nada fácil de soportar en un frío de 50 grados bajo cero. A pesar de eso, Oymyakon atrae a un número creciente de turistas aventureros que quieren experimentar un paquete extremo de supervivencia en el frío. Algunos optan por hospedarse en casas de residentes locales o en pequeñas posadas especializadas en recibir visitantes intrépidos. La aldea ya se ha convertido en una especie de leyenda entre los exploradores del Ártico y entre personas que buscan experimentar el frío más extremo del planeta. Al final de cuentas, Oymyakon es un símbolo de la increíble capacidad humana de adaptación. Generación tras generación, sus habitantes enfrentan lo que muchos considerarían imposible. Llevan una vida relativamente normal en medio de uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Para nosotros queda la pregunta: ¿te atreverías a pasar algunas semanas o incluso un invierno entero en un lugar donde la temperatura media puede rondar los 50 grados centígrados bajo cero? 2. Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá. Saliendo del frío extremo de Siberia, llegamos ahora a la frontera entre Colombia y Panamá, donde encontramos uno de los últimos grandes obstáculos naturales infranqueables del mundo moderno: el Tapón del Darién. La famosa carretera panamericana, que conecta el extremo sur de Argentina hasta Alaska, ve interrumpida su continuidad en este tramo de selva y pantano. No hay carreteras que atraviesen la región, y esto no es solo una cuestión de ingeniería, sino también de supervivencia. El Tapón del Darién está compuesto por una selva densísima, repleta de ríos caudalosos, terrenos pantanosos y una biodiversidad excepcionalmente variada. La luz del sol apenas llega al suelo en algunos puntos debido a la densidad de la vegetación. Para atravesarlo, es necesario enfrentar lodazales, mosquitos transmisores de enfermedades tropicales y una fauna que incluye jaguares, serpientes venenosas e insectos capaces de transmitir malaria, fiebre amarilla y dengue. Además del desafío natural, está el factor humano. Durante mucho tiempo, el Darién fue, y en algunos tramos aún es, refugio para grupos guerrilleros, narcotraficantes y contrabandistas que ven en la densa selva un lugar perfecto para esconderse. De esta manera, al peligro intrínseco de la naturaleza se suma el riesgo de encontrarse con grupos armados. Muchos migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos a pie enfrentan el Tapón del Darién como parte de sus rutas, corriendo todos estos riesgos en busca de una nueva vida. Es frecuente escuchar relatos de personas que quedaron atrapadas en el lodo hasta la cintura o que perdieron sus pertenencias al caer en un tramo inundado. Con la vegetación cerrada, es fácil desorientarse y pasar días vagando sin encontrar una salida. La comunicación por radio o teléfono móvil es casi inexistente en la mayor parte de la región, lo que aumenta la sensación de aislamiento total. Para los indígenas locales y algunos pocos guías experimentados, el Tapón del Darién es parte de su hogar y han aprendido a orientarse por rutas fluviales, a cazar y pescar lo suficiente para sobrevivir
y a protegerse de las enfermedades endémicas. Conocen cada sendero, cada escondite y cada planta medicinal que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Aún así, incluso ellos saben que cualquier descuido puede ser fatal. En el ámbito ambiental, el tapón del Darién es visto por muchos conservacionistas como una rara barrera beneficiosa que impide la invasión de especies exóticas y la expansión desenfrenada de la urbanización. Este bloqueo natural ayuda a preservar hábitats que están entre los más ricos en biodiversidad de América. Muchos defienden, por lo tanto, que la construcción de una carretera que atraviese la región traería impactos ambientales catastróficos. Ya sea por razones ambientales o por la presencia de grupos ilegales, la verdad es que el tapón del Darién sigue siendo uno de los tramos más temidos del continente. Pocos aventureros se atreven a internarse en esta selva y aquellos que lo hacen, muchas veces migrantes desesperados, relatan traumas profundos e historias de superación extrema. Así que pregúntate, ¿te atreverías a cruzar a pie un lugar donde la selva parece luchar contra cada paso tuyo, donde cada movimiento puede atraer a depredadores silenciosos y donde un paso en falso puede significar desaparecer en el lodo sin dejar rastro? 3. Isla Fraser, Australia. Australia es mundialmente famosa por albergar criaturas exóticas y, muchas veces, letales. Tiburones, medusas altamente venenosas, serpientes, arañas gigantes, cocodrilos de agua salada. La lista es larga. Pero hay un lugar en particular que llama la atención: la Isla Fraser, o K'gari, como es conocida por el pueblo aborigen local. Desde lejos, sus playas de arena dorada y aguas cristalinas pueden engañar. Parece un paraíso tropical. Sin embargo, las apariencias engañan, y mucho. Para empezar, la Isla Fraser es el hogar de dingos, considerados una de las poblaciones de dingos más puras de Australia. Aunque se parecen a los perros, son animales salvajes que pueden volverse agresivos si se sienten amenazados o si se acercan a los humanos en busca de comida. A lo largo de los años, ha habido incidentes con turistas desprevenidos que, por curiosidad o ignorancia, intentaron alimentar o acariciar a los dingos, lo que resultó en mordeduras e incluso ataques graves. Por si fuera poco, la isla también es conocida por albergar algunas de las serpientes más venenosas del país, como la taipán del interior, cuyo veneno es capaz de paralizar a una persona en poco tiempo si no recibe atención médica inmediata. Dado que no hay grandes centros urbanos en la Isla Fraser, una picadura puede volverse fatal en pocas horas. También existe la posibilidad de encontrarse con arañas venenosas, aunque es menos frecuente, lo que hace que cualquier caminata por el bosque sea una prueba de nervios. Las bellezas naturales van más allá de las playas. Hay selvas tropicales y lagos de agua dulce que son verdaderas joyas paisajísticas. Sin embargo, esos mismos senderos pueden convertirse en trampas cuando el clima cambia repentinamente, con tormentas tropicales que pueden derribar árboles y empapar el terreno, dificultando el desplazamiento y aislando los campamentos. Hablando de acampar, esta es una de las actividades favoritas de quienes visitan la isla. Pero es necesario tener sumo cuidado al elegir el lugar para montar la tienda de campaña, mantener los alimentos cerrados y alejados, no dejar basura expuesta y estar siempre atento a la presencia de dingos y otros animales es fundamental. Está prohibido alimentar a la fauna local, ya que esto los acostumbra al contacto humano y puede estimular comportamientos agresivos. Si decides entrar al mar, ten en cuenta que, dependiendo de la época del año, existe el riesgo de medusas peligrosas como la cubozoa, box jellyfish. Además, las aguas cercanas a la costa pueden servir de hábitat para tiburones como el tiburón toro, que no duda en explorar aguas poco profundas.
Es decir, un simple chapuzón puede convertirse en una situación de alto riesgo si no estás bien informado o preparado. No obstante, este paraíso peligroso sigue atrayendo a miles de turistas cada año. La isla Fraser está considerada Patrimonio Mundial de la UNESCO por su belleza singular y la combinación de diferentes ecosistemas en un solo lugar: dunas de arena gigantescas, lagos cristalinos, selva tropical creciendo sobre la arena, manglares y playas extensas. Es un fenómeno geográfico único, pero que exige una conducta de total respeto hacia la naturaleza. Para quienes desean visitarla, el mejor consejo es: viajen con guías experimentados o al menos infórmense profundamente sobre las precauciones necesarias. Jamás subestimen la fuerza de los elementos naturales de Australia, especialmente en una isla remota como Fraser. Pregúntate: ¿podrías relajarte en un lugar donde en cada rincón puede haber un animal letal, un cambio climático repentino o un desafío inesperado? 4. Costa de los Esqueletos, Namibia. A primera vista, Namibia puede parecer un destino exótico con vastos desiertos, paisajes impresionantes y fauna africana icónica. Pero la Costa de los Esqueletos, situada en la costa norte del país, tiene una atmósfera muy diferente. Su propio nombre ya sugiere algo sombrío, y de hecho, se trata de una de las regiones costeras más inhóspitas del planeta. El paisaje puede describirse como un mar bravo a la izquierda y un inmenso desierto a la derecha. La colisión de corrientes frías del Océano Atlántico con el aire caliente del desierto crea un ambiente propenso a la formación de una densa niebla, lo que hace que la navegación sea extremadamente complicada. Históricamente, innumerables barcos han naufragado en esta costa, dejando tras de sí restos de embarcaciones esparcidos por la arena. A veces, estas estructuras oxidadas emergen entre la niebla, creando una imagen casi postapocalíptica. El nombre Costa de los Esqueletos no se debe solo a los barcos encallados. También se encontraban en gran cantidad huesos de ballenas y focas, resultado de la caza de estos animales en la región, así como de varamientos naturales. Muchos animales no sobreviven al encuentro con las aguas agitadas y terminan arrojados a la playa, donde sus restos permanecen bajo el sol abrasador. Para los marineros que lograban sobrevivir a un naufragio, la pesadilla no terminaba al llegar a tierra firme. Esto se debía a que, además de enfrentarse a la escasez de agua dulce y a las temperaturas extremas del desierto, lo más probable era vagar sin rumbo hasta sucumbir por falta de recursos. La combinación de vastos desiertos, fuertes vientos y casi ninguna vegetación hace que la supervivencia sea prácticamente imposible. Aún así, la vida encuentra formas sorprendentes de manifestarse. Algunos animales notables, como los leones adaptados al desierto, las hienas y los elefantes del desierto, habitan en regiones cercanas, utilizando las escasas fuentes de agua y recorriendo grandes distancias para alimentarse. Estas poblaciones han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en condiciones extremas. La tribu Himba, por ejemplo, habita en partes de Namibia y ha demostrado una impresionante capacidad para vivir en regiones cercanas a la costa. Usan una pasta roja a base de ocre para proteger la piel del sol intenso y, a lo largo de los siglos, han aprendido a localizar fuentes de agua y obtener sustento en áreas que parecen completamente áridas para el observador casual. La Costa de los Esqueletos también guarda bellezas muy peculiares. Cuando la niebla se disipa, es posible observar un cielo tan azul como uno pueda imaginar, contrastando con el desierto de tonos anaranjados y amarillos. Las dunas que tocan el mar crean un paisaje dramático, casi surrealista. Pocos lugares en el mundo ofrecen esta yuxtaposición de colores y sensaciones,
el terror de una historia de naufragios y la magnificencia de un escenario natural. Hoy en día es posible visitar la Costa de los Esqueletos a través de expediciones organizadas. Aún así, es un destino para quienes disfrutan de la aventura y son conscientes de los riesgos. Son cientos de kilómetros de desolación, con pocos puntos de apoyo y comunicación limitada. Sin embargo, para quienes se arriesgan, la recompensa es entrar en contacto con una de las regiones más misteriosas y ricas en historia del continente africano. 5. Lago Natron, Tanzania. De los territorios áridos de Namibia, seguimos hacia el este del continente africano, en Tanzania, para conocer el misterioso Lago Natron. De coloración roja o anaranjada en ciertas épocas del año, este cuerpo de agua es famoso por petrificar a los animales que entran en sus aguas. Aunque el proceso es más complejo que simplemente volverse piedra, las imágenes de aves y murciélagos encontrados rígidos en las orillas del lago intrigan tanto a visitantes como a científicos. La explicación radica en la alta concentración de carbonato de sodio, sal y otros minerales que elevan el pH del lago a cerca de 10,5, similar al pH del amoníaco. Esta extrema alcalinidad, junto con las altas temperaturas de la región, que pueden superar los 40 grados Celsius en el exterior y calentar aún más el agua, crea un ambiente tóxico para la mayoría de los animales. Al entrar en contacto con esta mezcla corrosiva, las criaturas sufren quemaduras químicas y muchas no logran escapar. Aún así, un animal hace del lago Natron su hogar perfecto, el flamenco enano. Millones de ellos se congregan en el lago para alimentarse de algas y crustáceos que prosperan en sus aguas alcalinas. De hecho, la coloración rojiza del lago también proviene de la proliferación de microorganismos halófilos, amantes de la sal, que terminan sirviendo de alimento para los flamencos. Gracias a este festín y a la falta de depredadores, después de todo, pocos se atreven a aventurarse en estas aguas cáusticas, el lago se convierte en uno de los mayores sitios de reproducción de estas aves. Sin embargo, la vida humana no se asienta allí con la misma facilidad. Las aldeas cercanas al lago Natron enfrentan temperaturas sofocantes y el agua del lago no puede utilizarse para consumo humano ni para riego convencional. Además, el olor a azufre y otros compuestos puede hacer que la vida sea bastante desagradable para quienes no están acostumbrados. Para los investigadores, el lago Natron ofrece oportunidades para estudiar extremófilos, organismos que sobreviven en condiciones consideradas letales para la mayoría de las especies. Investigar cómo estos seres resisten la alcalinidad y el calor puede proporcionar pistas importantes sobre posibles formas de vida en otros planetas o lunas, donde también pueden existir ambientes extremos. A pesar de su apariencia alienígena y de ser frecuentemente descrito como un lago que petrifica animales, hay mucho más en el Natron que la simple idea de un cementerio químico. Hay vida, adaptación y una belleza singular. En ciertas épocas del año, se puede ver un tapiz rosado y rojo formado por los flamencos y los microorganismos. Las fotografías aéreas revelan patrones únicos en el agua, y el contraste con el cielo africano es simplemente impresionante. Aún así, sería difícil imaginar un entorno más desafiante para la mayoría de nosotros. Las mismas orillas son resbaladizas y están llenas de depósitos minerales que pueden quemar la piel expuesta. Un descuido, y podrías sumergirte en un agua que alcanza temperaturas elevadas y tiene un pH peligrosamente alto. Y aquí surge la reflexión. ¿Te arriesgarías a acercarte tanto a este lago para ver de cerca el fenómeno que petrifica a quienes entran en sus aguas? 6. Desierto de Lut, Irán. El desierto de Lut, en Irán, es frecuentemente mencionado como uno de los lugares más calurosos del planeta.
Mediciones por satélite han registrado temperaturas en la superficie alcanzando los 70 grados Celsius en ciertas regiones de este desierto, un valor casi inimaginable para nosotros. Pero el Lut no es solo calor extremo, es un mosaico de paisajes desolados, con dunas gigantescas, formaciones rocosas esculpidas por el viento y vastas extensiones de sal que reflejan el sol con un brillo cegador. La razón de tanto calor radica en una combinación de factores climáticos. Los vientos cálidos soplan atrapando la radiación térmica cerca del suelo. Además, las formaciones del relieve impiden la disipación de este calor, creando una especie de horno natural. En algunas áreas, el calor es tan intenso que casi no hay vida visible. Es como si estuviéramos ante un paisaje extraterrestre. A pesar de toda esta hostilidad, el desierto de Lut intriga a científicos y aventureros. Al caer la noche, la temperatura baja bruscamente y el cielo se muestra espectacular, con estrellas brillando con una nitidez que pocos lugares habitados pueden ofrecer. Esta variación térmica diaria, que puede ir de un calor extremo a temperaturas relativamente frías, también desafía la imaginación de quienes estudian las condiciones necesarias para sustentar la vida. Para los iraníes que viven en los alrededores de esta región, el desierto es a la vez un desafío y una fuente de recursos. Hay zonas menos áridas con oasis y pequeñas comunidades que se especializan en la extracción de minerales o en la creación de rutas comerciales. Históricamente, algunas caravanas de camellos atravesaban el Lut transportando especias, seda y otros bienes. La ruta era, y sigue siendo, peligrosa, ya que el calor extremo puede causar deshidratación en pocas horas. El turismo en el desierto de Lut ha crecido en los últimos años, con visitantes interesados en paisajes espectaculares como las calots, formaciones de arena y roca, moldeadas por el viento en impresionantes esculturas naturales. Sin embargo, aventurarse sin la compañía de guías experimentados es extremadamente arriesgado. Los peligros incluyen caídas bruscas de la presión arterial, quemaduras en la piel debido al sol abrasador e incluso desorientación, ya que muchas partes del desierto son monótonas y carecen de puntos de referencia. Un dato fascinante es que, a pesar de que la superficie del Lut alcanza temperaturas extremas, existen microorganismos adaptados al calor y a la escasez de agua. Los investigadores han descubierto microbios que sobreviven en condiciones de hipertermofilia e hipersalinidad, lo que sugiere que la vida encuentra un camino incluso en los rincones más inhóspitos del planeta. Es inevitable preguntarse, ¿por qué alguien querría visitar un lugar tan inhóspito? Para algunos, es la belleza cruda y minimalista del desierto lo que les atrae. Para otros, es la búsqueda de un desafío personal, de poner a prueba sus propios límites de resistencia y contemplar un entorno casi intacto por la presencia humana. Así, el desierto de Lut sigue siendo un recordatorio de que el planeta Tierra alberga extremos capaces de desafiar nuestras concepciones de habitabilidad. 7. Desierto de Danakil, Etiopía. Siguiendo con el calor extremo, llegamos ahora al desierto de Danakil, en la región noreste de Etiopía, a menudo citado como el lugar más caluroso de la Tierra en promedio anual. Las temperaturas pueden superar los 50 grados Celsius y, para completar, el paisaje parece sacado de otro planeta. Géiseres que expulsan vapores sulfurosos, lagunas de ácido coloreadas en verde y amarillo, campos de sal que se extienden hasta donde alcanza la vista. Es un escenario tan alienígena que diversos documentales y científicos lo utilizan como ejemplo de cómo podría ser la superficie de planetas distantes. La formación geológica de Danakil está marcada por la depresión de Afar, donde tres placas tectónicas se encuentran y se separan gradualmente. Este fenómeno crea una intensa actividad volcánica,
especialmente en el volcán Erta Ale, uno de los pocos en el mundo con un lago de lava permanente. Cuando la lava está en plena actividad, un resplandor rojizo ilumina el cielo nocturno, creando un espectáculo fascinante y aterrador al mismo tiempo. Las poblaciones locales, principalmente el pueblo afar, han habitado este entorno aparentemente inhóspito durante generaciones. Se dedican a la extracción de sal, cortando grandes bloques en las llanuras salinas y transportándolos en caravanas de camellos. Es un trabajo arduo, realizado bajo un sol abrasador, pero que ha formado parte de la cultura y la subsistencia de esta comunidad durante siglos. La sal extraída, de hecho, llegó a utilizarse como moneda de cambio en Etiopía. Para los científicos, Danakil es un verdadero laboratorio al aire libre, donde los microorganismos extremófilos prosperan en piscinas ácidas. El estudio de estas criaturas puede ayudarnos a comprender cómo la vida puede desarrollarse en condiciones extremas, lo que tiene implicaciones para la astrobiología, es decir, la búsqueda de vida en otros planetas. Con temperaturas abrasadoras, alta salinidad, acidez y actividad volcánica, pocas regiones terrestres ofrecen parámetros tan extremos. Pero nada de esto reduce el peligro. Es crucial llevar grandes cantidades de agua, ropa ligera y protectora, así como guías experimentados para navegar por el paisaje cambiante. Además del calor y el riesgo de deshidratación, existen peligros por la inhalación de gases tóxicos, especialmente cerca de fisuras volcánicas o de piscinas de ácido. Aún así, los viajeros más valientes se aventuran en este paisaje surrealista para admirar formaciones como las Dalol Hot Springs, donde el suelo está salpicado de cráteres coloridos, resultado de depósitos de azufre, cloruro de magnesio y otros minerales. El contraste de colores, amarillo, naranja, verde, blanco, con el cielo azul, es algo que las fotografías rara vez logran capturar en toda su intensidad. Para muchos, Danakil es el máximo retrato de la resiliencia humana y de la fuerza bruta de la geología terrestre. Un recordatorio de que nuestro planeta está en constante transformación, muchas veces de manera violenta e impredecible, y de que hay personas y culturas que han aprendido a coexistir con estos extremos sin renunciar a sus tradiciones. 8. Valle de la Muerte, California, Estados Unidos. De vuelta al calor extremo, ahora en Estados Unidos, llegamos al icónico Valle de la Muerte, Death Valley, ubicado en el este de California. Conocido por haber registrado una de las temperaturas más altas jamás medidas en la superficie terrestre, 56 grados con 7 décimas Celsius en 1913. El Valle de la Muerte es un entorno implacable. El paisaje está marcado por salinas, dunas de arena, cañones y montañas de diversos colores, componiendo un panorama impresionante. El origen del nombre Valle de la Muerte se remonta al período de la fiebre del oro, cuando grupos de exploradores cruzaron la región en busca de rutas más rápidas hacia California. Muchos no sobrevivieron al calor abrasador y a la falta de agua. Aún hoy, la deshidratación y la insolación son riesgos reales para quienes se aventuran a recorrer sus senderos sin la debida preparación. A pesar del clima extremo, hay una sorprendente diversidad ecológica. Algunas plantas y animales se han adaptado a las condiciones áridas. Arbustos resistentes a la sequía, roedores y reptiles encuentran refugio en áreas de sombra y aprovechan las escasas lluvias estacionales. Un fenómeno curioso es el de las piedras deslizantes de Racetrack Playa, donde rocas se mueven misteriosamente por la superficie del suelo seco, dejando rastros claros. Se cree que esto ocurre debido a una combinación de hielo nocturno, viento y una fina capa de agua, pero verlo con tus propios ojos es una experiencia única.
Para visitar el Valle de la Muerte, hay carreteras pavimentadas que atraviesan el Parque Nacional, lo que facilita el turismo. Sin embargo, quien piense que esto elimina todos los peligros está equivocado. Salir del coche para realizar caminatas largas sin suficiente agua o aventurarse en áreas remotas puede ser catastrófico. Las temperaturas dentro del vehículo pueden subir rápidamente cuando está estacionado bajo el sol. El aire acondicionado también se exige al máximo y puede fallar si el motor se sobrecalienta. La topografía incluye el punto más bajo de América del Norte, Badwater Basin, a aproximadamente 86 metros por debajo del nivel del mar. Esta depresión, cubierta por cristales de sal, contrasta con montañas que alcanzan más de 3.000 metros de altitud. En algunos días, la combinación de calor y aire seco es tan intensa que el sudor se evapora instantáneamente, dificultando percibir cuánto líquido corporal se está perdiendo. Para los amantes de la fotografía y los paisajes inusuales, el Valle de la Muerte ofrece espectáculos inolvidables al amanecer y al atardecer. Los colores de las rocas, el cielo y las dunas van del dorado al púrpura en un contraste fantástico. Sin embargo, es fundamental respetar las orientaciones de seguridad proporcionadas por los guardabosques del parque. En resumen, el Valle de la Muerte es un recordatorio de que los lugares turísticos también pueden ser extremadamente peligrosos. Es un escenario de belleza árida, pero que exige preparación y respeto. Después de todo, el calor allí no perdona errores, y una simple avería mecánica puede poner en riesgo tu vida. 9. Mar de Drake, entre América del Sur y la Antártida. Aguas heladas, olas gigantes y vientos cortantes. Así es el temido Mar de Drake, el tramo que separa el extremo sur de América del Sur, Cabo de Hornos, en Chile, del continente antártico. Navegar por aquí se considera un verdadero bautismo entre los marineros, ya que las condiciones climáticas son extremadamente inestables y pueden pasar de calmadas a violentas en cuestión de horas. Muchas corrientes oceánicas convergen en esta región, resultando en olas que pueden superar los 10 o 12 metros de altura. Sumados a los vientos que azotan el océano austral, se crean tormentas repentinas y peligrosas. No es de extrañar que históricamente el Mar de Drake haya sido escenario de innumerables naufragios. Antes de la apertura del Canal de Panamá, era la principal ruta de navegación entre los océanos Atlántico y Pacífico. Actualmente, los cruceros que llevan turistas a la Antártida enfrentan la travesía con tecnología moderna y sistemas de comunicación avanzados. Aún así, son frecuentes los relatos de pasajeros sorprendidos por mares agitados, mareos extremos y retrasos en los itinerarios. Para muchos, la experiencia forma parte del paquete de visitar el continente helado. Es el precio que se paga por contemplar icebergs gigantes y colonias de pingüinos en su hábitat natural. No es solo el mar el que es traicionero. Las temperaturas extremadamente bajas pueden causar hipotermia en minutos si alguien cae al agua. También existe el riesgo de formación de hielo en partes del barco, afectando su estabilidad. Además, la presencia de icebergs a la deriva es otro factor de preocupación, ya que las colisiones pueden ocurrir, incluso con el uso de radar, en condiciones de baja visibilidad. Para los marineros, atravesar el Drake es casi un rito de iniciación, como si fuera una prueba definitiva de resistencia y competencia náutica. Aún así, no hay garantías. Las embarcaciones más modernas son más seguras que nunca, pero la naturaleza sigue imponiendo su poder en esta parte del mundo. Por otro lado, la belleza es innegable. Aquellos que tienen la suerte de cruzar el Mar de Drake en un día relativamente tranquilo son recompensados con vistas panorámicas de los glaciares en la distancia, del encuentro entre el azul profundo del mar y el blanco gélido de los bloques de hielo. Y, al llegar al destino,
la Antártida se revela en toda su magnitud. Una vida marina abundante, paisajes que parecen de otro planeta y un silencio casi espiritual. Al final, el mar de Drake enseña humildad. Incluso con toda la tecnología, quien manda allí es la naturaleza. Para quienes sueñan con conocer la Antártida, la recomendación es prepararse mental y físicamente para enfrentar altibajos, literalmente. Después de todo, el Drake no es conocido como uno de los tramos marítimos más peligrosos del mundo por nada. 10. Isla de Queimada Grande, Isla de las Serpientes, Brasil. Ubicada a aproximadamente 35 kilómetros de la costa del estado de São Paulo, la isla de Queimada Grande ha ganado fama internacional con el apodo de Isla de las Serpientes. De hecho, es el hogar de miles, o, según algunas estimaciones, incluso más de 100.000, especímenes de la serpiente Jararaca illoa, Bothrops insularis, una de las serpientes más venenosas del planeta. La Jararaca illoa evolucionó de manera aislada en la isla a lo largo de miles de años, desarrollando un veneno mucho más potente que el de otras jararacas encontradas en el continente. Se dice que el veneno de esta serpiente puede causar hemorragias severas, necrosis y fallo orgánico en pocas horas. A pesar de ello, los accidentes humanos son raros porque la visita a la isla está prohibida, excepto para científicos o profesionales autorizados por la Marina de Brasil. El paisaje de la isla de Queimada Grande es relativamente pequeño, con una vegetación tropical densa. Pero lo que impresiona es la densidad de serpientes. Algunos estudios indican hasta 5 serpientes por metro cuadrado en ciertas áreas, lo que hace prácticamente imposible caminar sin correr el riesgo de pisar una. Para quienes siguen historias de aventura y supervivencia, parece sacado de una película de terror. La explicación para una concentración tan alta de serpientes radica en el aislamiento geográfico. Hace miles de años, la isla se separó del continente, y las serpientes que habitaban allí prosperaron sin depredadores naturales. Con el tiempo, su principal fuente de alimento pasó a ser las aves migratorias que se posaban allí para descansar. Para cazar de manera eficiente y rápida, la Jararaca illoa desarrolló un veneno altamente eficaz. ¿Por qué entonces el nombre Queimada Grande? Se dice que en el pasado, los pescadores que intentaban establecerse en la isla realizaban quemas para limpiar áreas de cultivo. Sin embargo, el esfuerzo fue abandonado debido a la proliferación de serpientes. Hoy en día, cualquiera que intente desembarcar de forma clandestina está sujeto a multas y, por supuesto, al peligro letal de las serpientes. Historias legendarias circulan sobre piratas que habrían dejado tesoros en la isla o sobre pescadores que se arriesgaron para buscar plátanos y coco, pero fueron encontrados muertos. En parte, estas historias sirven como advertencia. No se debe subestimar un entorno que, literalmente, late con uno de los venenos más poderosos de la naturaleza. Con el avance de la investigación científica, algunos biólogos estudian a la serpiente Jararaca illoa para comprender mejor la evolución de los venenos y cómo esto puede conducir a avances farmacológicos. Existe interés en convertir el veneno en sustancias medicinales, pero toda y cualquier extracción se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad y con licencias especiales del gobierno. Para la mayoría de nosotros, la isla de Queimada Grande sigue siendo un destino prohibido y, francamente, aterrador. Después de todo, basta con imaginar un lugar donde cada metro cuadrado puede esconder una serpiente capaz de matarte en cuestión de horas. Definitivamente no es un destino turístico convencional, y eso, por sí solo, la convierte en uno de los lugares más peligrosos del planeta. 11. Lago de Maracaibo, Venezuela. El lago de Maracaibo, ubicado en Venezuela, es famoso por un fenómeno espectacular y, al mismo tiempo, potencialmente peligroso.
El relámpago del Catatumbo. Se trata de tormentas eléctricas casi continuas que pueden ocurrir hasta 300 días al año, especialmente en la región donde el río Catatumbo desemboca en el lago. En este verdadero espectáculo de luces, los relámpagos surcan el cielo con gran frecuencia, haciendo que el paisaje nocturno sea algo único en el mundo. Las razones exactas para esta altísima incidencia de relámpagos aún son tema de debate científico. Se cree que los vientos que soplan desde las montañas andinas chocan con las masas de aire húmedo y caliente provenientes del Caribe, creando condiciones ideales para tormentas. A esto se suma la presencia de metano liberado por el suelo rico en materia orgánica alrededor del lago, lo que podría favorecer la electrificación de la atmósfera. Para quienes observan desde lejos, el relámpago del Catatumbo es un espectáculo inolvidable. Rayos que iluminan el cielo durante horas sin prácticamente ninguna tregua. Sin embargo, para quienes están en barcos de pesca o en las zonas ribereñas cercanas, la historia es diferente. Los rayos pueden caer muy cerca, aumentando el riesgo de accidentes fatales. Además, las tormentas intensas traen fuertes vientos e inundaciones puntuales, poniendo en riesgo la seguridad de las comunidades locales. El lago de Maracaibo en sí es uno de los más grandes de América del Sur, aunque técnicamente es una bahía en contacto con el mar. Tiene una importancia histórica y económica gigantesca para Venezuela, ya que en su subsuelo hay reservas de petróleo que sustentan una parte significativa de la economía nacional. Sin embargo, la contaminación derivada de la explotación petrolera y el crecimiento de las ciudades a su alrededor afectan la calidad del agua, impactando también a la fauna local. El fenómeno del relámpago del Catatumbo ha sido registrado en el libro de los récords como la mayor tasa de relámpagos por kilómetro cuadrado del planeta. Astronautas en la Estación Espacial Internacional también pueden observar el fenómeno a simple vista. De hecho, la intensidad de estas tormentas es tan grande que, en el pasado, servían incluso como una especie de faro natural para los navegantes que se acercaban a la costa venezolana. Para los habitantes de la región, vivir con tantas tormentas puede ser estresante, pero muchos también lo consideran parte de su identidad cultural. Existen festivales y tradiciones que celebran esta fuerza de la naturaleza, pero también hay campañas de concienciación sobre los riesgos de los rayos para evitar tragedias. En resumen, el lago de Maracaibo combina belleza, peligro y relevancia económica en dosis extraordinarias. Sus tormentas eléctricas interminables son una verdadera postal de una naturaleza en constante furia, recordándonos que, por más que hayamos avanzado tecnológicamente, seguimos siendo pequeños ante el descomunal poder de los elementos. 12. Desierto de Atacama, Chile. Desde las aguas turbulentas de Venezuela, llegamos al desierto de Atacama, en el norte de Chile, reconocido como el lugar más seco del mundo. En algunas áreas, simplemente no hay registro de lluvias significativas en siglos. Es como si el paisaje hubiera quedado congelado en el tiempo, marcado por extensiones de tierra estéril, repletas de sal, piedras y un fino polvo que recuerda a las imágenes del planeta Marte. La razón de esta extrema aridez radica en la combinación de las corrientes frías del Pacífico, que dificultan la formación de nubes de lluvia, con la barrera de la cordillera de los Andes. El resultado es una sombra de lluvia poderosa, convirtiendo al Atacama en un entorno inhóspito para la mayoría de las formas de vida. Aún así, pequeñas comunidades logran subsistir en oasis, donde la presencia de agua subterránea o el derretimiento de nieve de las montañas permite alguna forma de agricultura limitada. El Atacama es un lugar de gran interés científico. La propia NASA ha realizado pruebas con robots y equipos destinados a futuras misiones a Marte, debido a la impresionante similitud entre la composición del suelo atacameño y la del suelo marciano. Algunos microorganismos encontrados en las capas más profundas del suelo
también ayudan a entender cómo la vida puede persistir en condiciones extremas de sequedad e intensa radiación solar. Hablando de radiación, la elevada altitud en algunas partes del desierto, junto con un aire extremadamente limpio, hace del Atacama uno de los mejores lugares del planeta para la observación astronómica. Allí se encuentran algunos de los observatorios más importantes del mundo, como el ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Las noches son increíblemente claras, con un cielo estrellado que parece tridimensional. Otra característica destacada son las formaciones geológicas, como el Valle de la Luna y el Valle de la Muerte, áreas que recuerdan paisajes lunares o marcianos, con rocas esculpidas por el viento y el tiempo, además de dunas de arena blanca. También hay lagos salinos, como el Salar de Atacama, que alberga flamencos que sobreviven gracias a la presencia de microalgas. En términos de peligro, el Atacama presenta algunos desafíos: la falta casi total de agua potable en grandes extensiones, la radiación solar muy intensa y las diferencias de temperatura considerables entre el día y la noche. Durante el día, las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados Celsius en ciertas regiones, mientras que por la noche descienden a valores cercanos a cero o incluso negativos en altitudes mayores. Este choque térmico puede ser traicionero para quienes no estén preparados. A pesar de ello, el turismo ha crecido considerablemente en la región, con base en ciudades como San Pedro de Atacama, donde es posible encontrar alojamientos, restaurantes y agencias que organizan excursiones. Muchos visitantes se aventuran en senderos, recorridos en vehículos 4x4 y hasta en la escalada de volcanes dormidos o parcialmente activos, como el Licancabur. El desierto de Atacama demuestra cómo la vida se adapta a las condiciones más extremas y al mismo tiempo cómo la ausencia de lluvia y el calor pueden crear escenarios que, a los ojos humanos, parecen pertenecer a otro mundo. Es una experiencia única de introspección y asombro ante la diversidad de ambientes que la Tierra nos ofrece. 13. K2. Cordillera del Himalaya. De las sequías implacables del Atacama, escalamos ahora la segunda montaña más alta del planeta, el K2, con 8.611 metros de altitud, situada en la frontera entre China y Pakistán, Cordillera del Himalaya, Karakorum. Escalar el K2 es un sueño y al mismo tiempo una pesadilla para los alpinistas. Se trata de una de las montañas más mortales del mundo, con una tasa de fatalidad altísima. Conocida como la montaña salvaje, el K2 no perdona errores. Las rutas son extremadamente empinadas, sujetas a avalanchas repentinas y caídas de sérax, enormes bloques de hielo que pueden desprenderse en cualquier momento. Además, el clima es notoriamente inestable, con vientos feroces que superan los 100 kilómetros por hora y cambios de temperatura abruptos. En determinadas situaciones, el frío puede alcanzar los 40 grados Celsius bajo cero o menos, lo que provoca rápidamente hipotermia o congelación de extremidades. La estadística es sombría. Por cada 4 personas que llegan a la cumbre, en promedio, una pierde la vida en el descenso. Esto hace que el K2 sea un desafío aún mayor que el propio Everest, aunque sea unos metros más bajo. Hay menos infraestructura, menos equipos de rescate y la ruta de ascenso es técnicamente más compleja, especialmente en la Chimney House o en el Bottleneck, pasos críticos donde la caída de hielo puede ser fatal. La dificultad logística también es enorme. Solo para llegar al campamento base se requieren días de caminata en terreno accidentado, atravesando glaciares y pasos montañosos. El propio campamento base se encuentra a más de 5.000 metros de altitud, donde el aire ya es enrarecido. La aclimatación, proceso de adaptación del organismo a la baja presión de oxígeno, es fundamental, pero aún así,
El mal de altura puede afectar a los alpinistas, causando edemas pulmonares o cerebrales, potencialmente letales. Para quienes se atreven a enfrentarse al K2, la motivación suele ser el desafío supremo del alpinismo: conquistar la montaña más temida del mundo. Es una prueba de coraje, resistencia física y mental, habilidad técnica y, en cierta medida, suerte. La temporada de escalada es corta, generalmente en los meses de verano del hemisferio norte, pero las condiciones pueden variar drásticamente de un día para otro. Lo que hace que el K2 sea aún más peligroso es su ubicación remota. A diferencia del Everest, que cuenta con mayor apoyo de agencias y helicópteros, en el K2 hay muchos menos recursos de emergencia. Una tormenta repentina puede aislar a los escaladores durante días, imposibilitando cualquier rescate. Y cuando ocurre un accidente grave, las posibilidades de supervivencia disminuyen drásticamente. Sin embargo, su belleza es inigualable. La silueta puntiaguda de la montaña, la inmensidad blanca de los glaciares, el cielo increíblemente estrellado en las noches de campamento a gran altitud, todo contribuye a que el K2 sea visto como una joya del Himalaya. Pero es una joya peligrosa, que exige respeto absoluto y cobra un alto precio por cualquier descuido. 14. Lago Kivu, entre Ruanda y la República Democrática del Congo. Cerrando nuestro recorrido por los lugares más peligrosos del planeta, llegamos al lago Kivu, ubicado en la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo. A primera vista, el Kivu es un hermoso lago africano rodeado de colinas verdes que sirve de sustento a comunidades pesqueras. Pero lo que muchos no saben es que, bajo su superficie, se esconde una amenaza silenciosa: miles de millones de metros cúbicos de dióxido de carbono, CO2, y metano, CH4, acumulados en sus profundidades. Este fenómeno ocurre por razones geológicas. La región es volcánicamente activa, y los gases provenientes del subsuelo se disuelven en las capas profundas del lago. La presión del agua mantiene estos gases aprisionados. El gran temor es una erupción límnica, un evento en el que, debido a un temblor de tierra u otra perturbación, estos gases son liberados repentinamente en grandes cantidades. Cuando esto ocurre, se forma una nube tóxica de dióxido de carbono que se expande por la superficie, asfixiando a animales y seres humanos que estén en contacto. Casos similares ya han ocurrido en otros lagos africanos, como el lago Nyos, en Camerún, en el año 1986. En esa ocasión, la liberación de dióxido de carbono mató a más de 1.700 personas y a miles de animales en los pueblos cercanos. La posibilidad de que algo similar ocurra en el lago Kivu es una pesadilla para las poblaciones que viven en sus orillas. Se estima que alrededor de 2 millones de personas estarían en riesgo. Como forma de prevención, científicos y gobiernos locales estudian maneras de extraer el metano de forma controlada, utilizándolo como fuente de energía y reduciendo la concentración de gas en las profundidades. La iniciativa, conocida como desgasificación, implica la instalación de tubos que transportan el agua rica en gases desde las capas profundas hasta la superficie, liberando el gas de manera gradual y segura. Sin embargo, la inestabilidad política de la región y los elevados costos de implementación hacen que el proceso sea complicado. Mientras tanto, la pesca y la navegación continúan, ya que el lago es esencial para la economía regional. Para las comunidades locales, con cada día vivido en las orillas del Kivu, persiste el conocimiento de que, en casos extremos, la naturaleza puede desencadenar un desastre sin precedentes. Es un recordatorio de cómo la geología puede crear trampas aparentemente tranquilas y de que el agua no siempre es sinónimo de vida y seguridad. En el lago Kivu, el peligro acecha en las profundidades, listo para emerger si las condiciones se alinean de manera desfavorable.
Hemos visto cómo la naturaleza puede ser tan fascinante como implacable. Desde el frío extremo de Siberia hasta el calor sofocante del desierto de Lut, desde las selvas traicioneras hasta los mares tempestuosos. Cada uno de estos lugares nos recuerda que la Tierra aún guarda rincones salvajes donde la supervivencia no está garantizada. Pero lo que nos impresiona aún más es la resiliencia humana. En medio de estos entornos hostiles, hay pueblos que no solo resisten, sino que se adaptan y prosperan, desafiando todas las probabilidades. Para los aventureros, científicos y exploradores, estos lugares representan no solo un peligro real, sino también una oportunidad única de aprendizaje y descubrimiento. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Cuál de estos lugares llamó más tu atención? ¿Tendrías el valor de visitar alguno de ellos o prefieres admirarlos solo a la distancia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para más contenido sobre los misterios y extremos de nuestro planeta. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Haz clic y continúa este viaje de descubrimientos increíbles.